Bien, vamos a ir entonces al Salmo 119. La letra que usa allí sobre el encabezado, en el versículo 121, es Ayin o Ayin, probablemente mejor pronunciado, que significa ojo o ver, y tiene, según el contexto, también otros significados, que es muy probable que esto sea una línea en el pensamiento del salmista, de la mirada de Dios a su vida para él ir desarrollando lo que mirábamos el viernes un poquito, vamos a hacer un breve repaso, lo que sería una línea en el tiempo de cómo Dios ha tratado con su vida, de cómo Él ha resuelto algunos asuntos o cómo Él se presenta delante de Dios en diferentes etapas de la vida. Tal vez podría estar diciendo, si nos pudiera hablar de otra manera, estaría diciendo, hermanos de Iglesia de Manuel, esta fue la forma en que yo usé la Biblia. Esto fue como yo usé para las dificultades que he tenido, cómo usé la Biblia. Y recordemos algo, otra vez, el salmista tenía solo una parte de la Escritura. Nada que ver con lo que tenemos hoy. Así que si él encontraba solución en esa pequeña porción de la Escritura, el Pentateuco, entonces, ¿cuánta solución tenemos nosotros? ¿No? De las dificultades, muchas veces, de salir de las dificultades, y otras, tener la paz, el descanso en Dios y la esperanza de que el futuro será conforme a lo que Dios ha querido decir. Vamos a leer esta porción entonces, 121 al 128. Dice, allí juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Si leemos esto detenidamente, lo vamos a intentar hacer detenidamente, vamos a encontrar que Él se pone bajo la mirada de Dios, bajo el ojo de Dios, y que cada uno de los eventos que la vida tuvo que enfrentar, es evidente que la presencia de Dios, lo que Dios había y estaba haciendo en él, se hacía manifiesto. La Escritura es exaltada por excelencia. No hay, en esta porción de la Escritura, en el Salmo 119, no hay tramo más largo de la Escritura de la exaltación de sí misma. Por lo tanto, la vista de Dios va a ser la misma Escritura sobre la vida del salmista. Él dice en el versículo 121, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. La justicia del hombre y la rectitud del hombre es algo muy relativo, muy relativo. Cuando nos traen en las campañas electorales, yo voy a hacer tal cosa, yo me voy a comportar de tal manera, eso es totalmente relativo. Los hombres no son creíbles, no son creíbles. Y pueden cumplir algo de lo que han dicho, pero su vida incorrecta seguirá estando primero porque no son hijos de Dios. Y también porque aunque prometan, ellos saben que no pueden cumplir. No es así con Dios. Y el cristiano puede vivir una vida justa y recta, y el salmista está poniendo delante de Dios la vida que él tenía, ya que él no le ponía un sesgo humano a lo que estaba diciendo, sino que estaba diciendo, he obedecido tu palabra, he vivido de una manera que el mundo no vive. Por lo tanto, él pone una base para orar a Dios
en una forma de derecho sin exigencia para que Dios trate conforme a la justicia y a la rectitud con que Él ha vivido. Incluso nosotros a veces podríamos decirnos entre nosotros, pero yo te traté de tal manera, ¿por qué me tratás así? ¿No? O te traté de tal manera, lo mínimo que estoy esperando que me trates de una manera similar. Esto está haciendo Él con Dios, y para presentarse en oración de esta manera, sí que debió tener una muy limpia conciencia en cuanto a su vida justa y recta delante de Dios. Él no estaba esperando otra cosa de sus, dice así, opresores, que ser justamente tratados de la manera que Él trató. Pero no lo estaba recibiendo, no estaba ocurriendo eso. Así que, Señor, mira lo que he hecho, mira cómo he vivido. Ahora mis opresores son aquellos que he tratado rectamente. Líbrame de ellos, no me abandones mientras estoy en lucha con personas así. La palabra está llena de mandamientos y de promesas para nosotros. La palabra de Dios dice, en Proverbios 2:9, le cito, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Qué hacía el salmista? Bueno, vea la Escritura, conoce la sabiduría, conoce la inteligencia bíblica y vas a vivir de la forma que el salmista estaba diciendo que él vivía. Así que él pedía con una limitada autoridad, Señor, he vivido así, he vivido de esta manera, pero mira que puedo caer en manos de mis opresores. El versículo siguiente, 122, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Otra vez está hablando de personas que oprimen. La palabra afianzar o afianza es trenzar, entremezclar, entretejer. La idea de esta palabra es que Dios, y él pedía, que Dios estuviera en torno a él, que estuviera con él, que fuera su apoyo, Podía pedirlo, conforme al versículo anterior, podía pedirlo. Así que respalda mi conducta, no permitas que estos soberbios me opriman. Él se presenta como siervo, que es una palabra que la conocemos bien. Trata con la esclavitud directamente, con un esclavo, con un trabajador, con un cautivo. Él se presenta de esta manera y es la condición que todos podríamos y deberíamos presentarnos delante de Dios. Siervos, esclavos. El esclavo que sirve y que no lleva gloria, porque lo que debía hacer es lo que he hecho y nada más. Pero lo hace bien, porque afianza a tu siervo para bien. La vida de este hombre era un servicio a Dios completamente, y es lo que los cristianos necesitamos y debemos buscar. Dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No permitas que los soberbios me opriman. Cuando el cristiano está dentro de un grupo de personas que son especialmente incrédulos, va a tener opresiones. Lo va a tener. Y ni siquiera importa qué persona tan cercana pueda llegar a ser. El asunto es que sí existe. Pero afianza a tu siervo. Respalda a tu siervo. Te estoy pidiendo como un esclavo, como un siervo. Respalda mi vida. Versículo 123. ¿Alguien puede leerlo? 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Bien. Hay una cosa importante aquí. El salmista está admitiendo que hay en él un desánimo potencial. Que si no llegara a cortarse, probablemente la situación podría ir más adelante empeorando. Pero lo admite. Esto es que aún no ha llegado el punto extremo. Pero estoy delante de ti, Señor. Mis ojos
desfallecieron por salir de esta situación. No era que tenía un dolor en la vista, era que este hombre estaba mirando de una manera que sus ojos, su visión de la vida estaba siendo equivocada. Y, claro, los ojos sufren, el ojo espiritual. Ahora bien, se dice, a mí me pasó esto, que, y es cierto por supuesto, que cuanto más nos exponemos hoy día a los aparatos, la vista es afectada, ¿no? ¿Le ha pasado a algunas tener dolor de vista por estar expuesto mucho tiempo a la luz de los aparatos? Eso ocurre, ¿sí? Cuando empecé a usar la primer tablet, mi vista empezó a decaer rápidamente. Y no lo puedo creer, pero era así, fue así. Aquí había un hombre que la vista estaba haciendo, la vista espiritual, estaba viendo las circunstancias de una manera que Dios no la veía. Así que él pide ser salvado de esa situación. Quería la salvación, no del alma, ya la tenía, de lo que estaba viviendo. Y oraba a Dios, si estos ojos me están traicionando, estoy desfalleciendo en mis ojos. Así que ayúdame a salir de esta y salir bien. La ayuda de Dios, hermanos, una buena enseñanza para nosotros. El salmista la pedía, está bien por supuesto que la pedía por la palabra de tu justicia, porque Dios había dicho que había libertad de los que oprimen y también de las situaciones que uno no quiere vivir. Él no podía vivir o no quería vivir. Sin embargo, él toma la palabra de Dios para sostenerse en ella. Cuando Dios ha dicho, Dios ha dicho. Otra vez, hermanos, Dios no va a traicionar su palabra. Él no va a mentir. Él no va a mentir. Así que si tus ojos desfallecen, Él ha prometido para ti. Él te va a salvar. El problema para nosotros es el horario, si está de acuerdo con el de Dios o no. Porque yo quiero la salvación rápida de una situación. Pero el almanaque de Dios, la agenda de Dios, los días de Dios, la hora de Dios es diferente a la nuestra. Así que puede tardar un poco, pero va a llegar. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo va a una aldea? Había buenos amigos de Él en ese lugar y escucharon, le vinieron a decir que su amigo Lázaro estaba enfermo. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan qué hizo? No había llegado todavía. ¿Qué hizo? ¿Qué? No, antes. Cuando le anunciaron que estaba enfermo, que estaba para morir. ¿Qué hizo Pablo? ¿Estaba haciendo que sí? Bueno, no sé si siguió tanto, pero se quedó un par de días más en el lugar. No fue. Cuando llega al lugar, una de las hermanas dice, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. ¿Se acuerdan? Pero el reloj de Dios es diferente al nuestro. Así que Él tardó un poco más, porque la obra que iba a hacer era la que nadie pensaba. Iba a traer resurrección. Así que nuestras dificultades, como Lázaro o como la familia que quedó viva, vamos a ser sueltos de las situaciones, gracias a Dios. Pero será el tiempo de Dios. Mientras tanto, no tengamos temor ni vergüenza de cómo el salmista, en tiempos de desánimo, decir, Señor, mis ojos desfallecen por salir de esta situación. Pero voy a esperar a tu tiempo. Mientras esto no ocurre, voy a estar confiado en ti y esperanzado en ti. ¿Estás pensando que Dios se está demorando? ¿Se desalienta tu corazón y ya no esperas confiadamente? ¿Piensas que hay un enojo en tu corazón por cómo Dios hace las cosas? Bueno, ora a Dios. Ora sí. Porque en realidad no podemos ver bien
cómo Dios va a actuar y cómo Dios actúa. Nos vamos a dar cuenta probablemente cuando salgamos de la situación, pero en el tiempo que la vivimos probablemente no nos damos cuenta. Solo podemos orar y pedir, Señor, tú lo has dicho, tú lo dijiste, es conforme a la palabra de tu justicia que estoy orando. Mis ojos no ven bien, quiero ser salvo de esta situación. Vamos al versículo 124 y les doy lugar para que lo lea alguien rapidito, por favor. No se queden. Uno solo. ¿Quién era? Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Otra vez se presenta como siervo de Dios, ¿no? Siervo de Dios. Haz con tu siervo según tu misericordia. Él lo menciona en el versículo 122, en esta porción, y también en el versículo 125. Y en realidad esto es un título. Es lo que es. Si alguien dice, yo soy Señor, alguien va a decir del otro lado, yo soy siervo. Y él estaba presentándose con su título. Soy esto, soy tu siervo. Un siervo es sumiso. Y para un siervo, la palabra que usa aquí, un esclavo, es sumiso. Y el esclavo hace todo lo que tiene que hacer, vuelve a casa cansado, sirve a su señor, y cuando el señor le diga ahora puedes ir a descansar, entonces él podrá hacerlo. Y mientras va a descansar dirá, siervo inútil soy porque no hice nada más que lo que debía hacer. Eso es un siervo. Entonces, cuando este siervo pide a Dios que Dios haga con él según su misericordia, son cosas muy, muy tiernas. En general podría pensarse que la esclavitud en Israel, en el tiempo que fue permitida, al tener la escritura, los señores debían ser tiernos con sus esclavos. Y que un esclavo pudiera llegar a su señor a hablar de esta manera, quiero pedirte misericordia, que actúes en mí con tu misericordia, es una expresión muy tierna de alguien que capaz que tendría mucho, mucho temor en siquiera expresar estas palabras. La misericordia en general, principalmente, va dirigida hacia personas que están relacionadas, familiares, personas cercanas, por el amor que se tiene. Pero si alguien da su misericordia a un desconocido, eso es la opción que se puede tomar, que se debe tomar además para el cristiano. Pero eso es voluntario. Eso es, yo voy hacia alguien que sufre, que necesita misericordia, y lo atiendo. Ahora, gracias a Dios, somos conocidos por Dios. Dios nos conoce, Él conoce lo suyo, dice la Escritura, y la Biblia dice que podemos ir al trono de la gracia para encontrar gracia y el oportuno socorro. ¿Merecemos eso de Dios? No, pero su misericordia se va a mover hacia nosotros. Para el que sufre, para aquel que no está en la mejor condición. La misericordia la va a pedir aquel que está en cierto tiempo de presión sobre sí. Ese va a pedir misericordia. Y Dios la va a dar. ¿Recuerdan ustedes a Mefiboset? David llega a ser rey y no había heredero del trono, y los que pudieran quedar de Saúl, los que pudieran quedar iban a ser una amenaza para el reinado de David. Iban a ser una amenaza. Eso ocurría. Así que cuando un rey subía al trono, era muy común que matara a cualquiera que pudiera tomar su lugar. No importa que fuera chiquito o lo que fuera. Mefiboset era un niño que a la huida, descendiente de Saúl, que a la huida se cae de los brazos de su cuidadora y sus piernas quedan inmóviles para siempre. Era el potencial enemigo de David.
hijo de su gran amigo Jonatán. ¿Qué hace David? Usa la misericordia. Lo trae a su mesa. ¿Y saben por qué usa la misericordia? Porque prometió con su amigo: si me pasa algo a mí, tienes que prometerme que atenderás mi familia. Y los dos se prometieron eso. No lo olvidó y trajo a Mefiboset a su mesa. ¿Pensamos acaso que Dios se va a olvidar de nosotros? Mientras padecemos, mientras sufrimos, mientras caminamos por esta vida, somos casi inválidos. Podríamos hasta en algún momento convertirnos hasta en enemigos de Dios por diferentes razones, por nuestro testimonio, por lo que hacemos. Pero ¿puede entrar en nuestra mente que Dios no va a tener misericordia de nosotros? Imposible. Y el salmista estaba tan seguro que oraba y pedía de esta manera: haz con tu siervo según tu misericordia. Él pedía ser enseñado. Enséñame tus estatutos. Aprender la palabra de Dios. En ella aprendemos actos de bondad amorosa de Dios sobre nosotros. Su misericordia. Santiago decía ayer en la enseñanza que nuestro pasado no nos hunda, no nos deje, no sea que estemos viviendo permanentemente nuestro pasado. Del pasado tenemos que traer lo que puede beneficiar a nuestro presente para mejorar nuestro futuro. Pero una vez que Dios ha tratado con nosotros, nuestro pasado, hermanos en Cristo, quedó atrás. Y cuando vamos a la Escritura, está lleno de pasado para enseñarnos, para instruirnos. De hecho, dice, creo que es en Romanos, que las cosas que se escribieron fueron escritas para nuestra enseñanza, nuestra guía, nuestra dirección. Para eso. En la Escritura dice que no pequemos de tal manera como aquellos lo hicieron en el pasado. Así que hay un pasado de nosotros. Ha quedado enterrado en el fondo del mar, conforme a la Escritura. La misericordia de Dios ha llegado a nosotros. Que nuestro presente se nutra del buen pasado para ser edificados y del mal pasado con plena conciencia de que Dios lo ha terminado para no volver a repetir la historia. Eso sería lo lógico. Misericordia de Dios. No podríamos pensar que Dios no la tenga. Y no podríamos pensar que Dios no nos enseña y nos mantiene con su palabra. Así que podemos conocer la voluntad de Dios y debemos cumplirla y llevarla adelante. Su gracia, su misericordia está allí en sus estatutos que Él nos enseña. Versículo 125, rapidito. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Otra vez, la tercera vez que se menciona como siervo. No es porque Dios no le llame siervo, Dios lo haría por supuesto, pero hay una designación personal. Así me presento delante de Dios, como lo vimos recién. ¿Sí? Este versículo 125 nos hace ver la exactitud que tiene estudiar la palabra de Dios, que debe tener para nuestras vidas. Él dice, dame entendimiento. Esto es discernir, percibir, prestar atención, comprender, tener conocimiento. Esto significa esta palabra entendimiento. Y la aplicación del entendimiento es para tener la habilidad de separar una cosa de otra, dividir. Si yo puedo discernir, si yo puedo ver algo, no sé, hasta el momento dudoso, lo voy a examinar hasta poder dividir. ¿Esto es bueno o esto es malo? El salmista decía, dame entendimiento. Quiero entender. Quiero vivir la vida de Dios entendiendo que mi camino es recto, que voy hacia Él. Y recuerden la palabra
que significaba en esta división, el mirar, el ojo. Nada nos va a motivar más a que eso ocurra que entender que la vida del Hijo de Dios está siempre, siempre bajo la mirada de Dios. No podemos escapar. Salmo 139, ¿recuerdan? Un poquito aunque sea. ¿Sí? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré? ¿A dónde me podré escapar? ¿Dónde podré esconderme de Dios? Tu presencia está en todos lados. Nadie me ve, pero Dios me ve. Yo tenía una idea muy loca en aquel tiempo, nunca me animaba a comentarla, porque me daba vergüenza, todavía me da vergüenza, pero como hoy nos podemos reír un poco, la voy a contar de nuevo. Cuando yo era gurí, no era convertido, pero tenía una plena conciencia de Dios. Y escuchaba las clases bíblicas, estaba en la iglesia, la maestra Elvira, que algunos de ustedes la conocieron, yo me agarraba del banco para no llorar porque era un hombre fuerte y los hombres no lloran, así que escuchaba aquello, pero me la aguantaba toda. Pero yo pensaba, a mí Dios no me va a agarrar. Yo voy a hacer un pozo, hasta me lo imaginaba, y me voy a meter en ese pozo y a mí Dios no me va a agarrar. No te rías, Mateo, pensaba en eso en serio. Iba a bajar 3 metros y iba a subir de susto. O me iba a morir ahí y me iba a encontrar con Dios igual. Ese es el razonamiento que tenía de niño. Pero hermanos, somos tan infantiles que a veces pensamos que nos podemos esconder de Dios. Y eso no ocurre. Eso no pasa. Por eso él quería entender. Él quería tener la habilidad de ver lo bueno y lo malo para vivir bajo la luz de Dios. Primera Juan capítulo 1. Si vivimos en la luz, o si estamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y dice además la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos ayudamos mutuamente para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque vivimos en la luz. Pero si uno vive en la oscuridad, el otro en la luz, el otro a media luz, el otro es como es un bichito de luz que alumbra de a poco, entonces seguramente vamos a ser muy diferentes unos a los otros. Quiera Dios darnos entendimiento para vivir conforme a la palabra de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Tu ojo está siempre sobre mí, siempre. Pablo predicaba y él decía con toda certeza, podía decirlo, que cada vez que predicaba, él lo hacía bajo la mirada de Dios. Flaqueza, temor y temblor al predicar. Así que me encantaría tener llegar por lo menos a los talones de este hombre, porque ese hombre temblaba al predicar. Había almas, había personas que podían ser edificadas bien o edificadas mal. Almas que podían convertirse o irse al infierno. Era serio. Y él lo veía así. Dios le estaba mirando. Versículo 126, por favor. Tiempo de actuar, oh Jehová, porque hay invalidado tu ley. ¿Alguna vez usted ha querido sacudir a alguien? Agarrarlo así, ¿no? De la solapa. ¡Pero no te das cuenta! Es tiempo de salir de esta. Y el salmista está hablando así con Dios. Claro, no lo puede agarrar de la solapa, ¿no? Pero los tiempos de esperanza para él parecían acortarse. Así que él miraba a su alrededor y decía, Dios tiene que hacer algo con esto. Es tiempo de actuar. ¿Nos ha pasado alguna vez? Yo creo que sí. Dios está actuando en Israel. No sé en qué va a terminar esto, ¿no?
Ayer creo que había 200 muertos, ¿puede ser los que tienen las noticias? ¿Ayer? ¿Puede ser? Ahora deben ir más, ¿no? Había destrucción bastante. Seguramente ahora del otro lado también hay destrucción, ¿no? Seguramente. Hoy no mire nada. Dios está actuando. Dios está actuando. Claro que esto duele, que no quisiéramos que ocurriera, no nos gusta que ocurra. Pero, hermanos, ahí hay cristianos, ahí hay judíos, hay musulmanes, pero Dios tiene un reloj, Dios tiene una agenda. Y no se va a escapar de pasar lo que va a pasar. Dios va a cumplir lo que Él dijo. Es tiempo de actuar. Dios está actuando. Dios está actuando. Dios está haciendo algo. Así que en este momento en que todos estamos viviendo algo, lo que fuera, nosotros no podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. O que sabemos más que Él para decirle, tenemos que decirle, te estás olvidando, mirá que hoy tocaba paliza al incrédulo que me está castigando. ¿No? En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que oremos a Dios por justicia. Y dice que Dios va a castigar a aquellos que están oprimiendo al pueblo de Dios, a los cristianos, Nuevo Testamento. Dios dice y eso va a ocurrir, eso va a pasar. Lo que no sabemos es cuándo. No sabemos cuándo. Pero va a pasar, va a pasar. ¿Habrá, después de esta tormenta terrible en Israel, habrá paz? No sabemos. Pareciera que todo indica, hermanos, que tenemos que empezar a hacer las valijitas. ¿No? Porque el tiempo de la venida de Cristo se acerca y parece que ya viene en camino. Ahora bien, si tardara un poco más, va a haber tantas cosas en torno a nosotros, tantas, que nuestro pensamiento, nuestra mente, puede estar diciendo con el salmista, tiempo es de actuar, oh Jehová, actúa. Y tal vez ni siquiera pudiera criticar al salmista por la expresión que tiene, porque tantas veces pudimos haber orado así. Tantas veces. Haz algo. No puedo más. Es tiempo. Si no, no termino la vida como me gustaría terminarla. Actúa, Señor. Haz algo. Esta palabra actuar es usada en el Antiguo Testamento, especialmente en los contextos de ejecución, de venganza y para hacer guerra. Así que hay una actividad en contra de alguien. ¿No? Esto está pidiendo el salmista. Estoy en guerra. Actúa en mi favor. Actúa en mi favor. Y dice aquí, para conocer tus testimonios. La razón, 126, porque han invalidado tu ley. La razón que él expone es esa. Él ve su gente, probablemente, pues está hablando de su pueblo seguramente, pero también incrédulos o naciones. Ellos han invalidado tu ley. Y el significado de esta palabra es disolver, violar, frustrar, anular, desarmar o romper. El hombre invalida la ley de Dios al negar que es su ley. Por lo tanto, no la obedece, la tiene en menos. No le interesa. Cuando el hombre va contra el pueblo de Dios, o cuando el hombre hace lo que hace, no importa lo que sea, aunque no haga un daño directo al pueblo de Dios, hay cristianos que van a estar diciendo, Señor, actúa, por favor, actúa, porque la razón es esta, han invalidado tu ley. Que nuestro pedido a Dios, si oramos de esta manera, sea de algo que es justo, que principalmente esté yendo contra la palabra de Dios, antes que pensar me están lastimando a mí, me están ofendiendo a mí, están actuando contra la palabra de Dios. Estos santos suspiran por la presencia y el poder de Dios. ¿Cuándo vendrá el Rey a castigar? ¿Cuándo vendrá el Rey a destruir?
Lo que sí sabemos es que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Dios va a hacer algo. No habrá ni un solo enemigo del pueblo de Dios que no reciba la retribución de su pecado y su maldad contra su pueblo. 127. ¿Alguien lo va a leer? Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Bien, esto exalta sobremanera la palabra de Dios. Porque mira todo el contexto, si observamos todo el contexto, nos vamos a dar cuenta que Él dice, los 5 libros que tengo para leer, y si Él pudiera mirar el futuro, no son todos los que restan hasta el Apocalipsis. Tengo este pedacito de escritura. Dios del cielo, ellos son tan valiosos que en contraste a toda la basura que hay en mi entorno, los puedo ver como oro y más que oro puro. Más que oro puro. En el tiempo de David y de Salomón, dice la Escritura que el oro entonces era como piedra, ¿no? Había por todos lados. Se habían enriquecido tanto David y Salomón que el oro era algo muy, muy común, pero seguía siendo oro y seguía siendo apreciado. Este versículo entonces, junto con el contexto, hablando de lo que Dios hace, de cómo Él puede y va a hacerlo, va a actuar, también del sometimiento que el salmista tiene a la voluntad de Dios, Él dice, tus mandamientos es lo que realmente puedo amar con todo mi corazón. No hay riqueza que los sustituya. El oro no tiene el valor que tiene tu palabra. La Biblia se ha convertido en mi tesoro para siempre. Mi tesoro para siempre. Hay muchas historias, hermanos, hay muchas historias de lo que la Biblia ha hecho, de lo que la Escritura ha hecho. Hace muchos años conté esta historia y ahora no la recuerdo del todo, pero un hombre tenía una Biblia y había ido al extranjero, no recuerdo exactamente la historia, pero el hombre quiso deshacerse de la Biblia. Dijo, se quería deshacer de la Biblia. Estaba construyendo una casa para alguien, la metió en la pared, ¡pum!, la enterró. Enterró la Biblia en la pared, ¿no? ¿Quién va a encontrar una Biblia en una pared? Pero con el tiempo hubo que hacer una reforma. Así que el albañil picó la pared y ¿qué encontró? Una Biblia. Bueno, no recuerdo exactamente la historia, pero después la historia se desarrolla en el extranjero. Hay un hombre en cama, muriendo, y va alguien a visitarle. ¿Y usted cómo conoció la palabra de Dios? Encontré la Biblia en una pared. Yo la enterré. Hay muchas historias, muchas historias. La historia de la Iglesia dice que cuando la Inquisición tomaba las Biblias, porque solo podían entender la Iglesia Católica, así que se quedaba con todas las Biblias, pagaba por las Biblias. Pagaba. Traigan sus Biblias a un buen precio. Y había un buen creyente que se las vendía. Se las vendía a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica las confiscaba, seguramente las quemaba, ¿no? Este buen creyente publicaba con ese dinero muchas Biblias más. Jamás nadie en este mundo va a destruir la palabra de Dios. Nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay tesoro como la Escritura. No lo hay. Un pueblo, y no sé cómo funciona eso, no sé si Uruguay lo tiene, recuerdo que antes lo tenía y un presidente dijo lo voy a vender todo al oro, no recuerdo si lo vendió al final. Un pueblo tiene su economía basada en sus reservas, creo que es algo así. Si tiene oro, tiene un respaldo como nación. Ahora, si un pueblo no tiene la Biblia,
no importa el oro que tenga. Y hermanos, no importa la riqueza que tenga. Los pueblos que han olvidado la Biblia son pueblos desgraciados, pueblos ricos, pero llenos de perversión, llenos de pecado. ¿Por qué? Porque el único que llena el alma es Dios, y a Dios se le conoce en la Biblia. No hay vuelta. Tenemos la mayor riqueza, la mayor riqueza. Si existiera en el mundo una sola Biblia, habría una enorme cantidad de buenos cristianos tratando de tenerla. Aunque tuvieran todo el alimento del mundo, pudieran pagar lo que fuera por tener esa Biblia. Y lo harían, porque es la palabra de Dios. Así que el salmista aprecia la palabra de Dios mirando el contexto y la historia de su vida. Vamos a leer el 128 y ya vamos a cerrar. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Por eso estimaré rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. ¿No está diciendo alguno de tus mandamientos? ¿No está diciendo que los ama o los considera rectos más que algunas cosas? Dice todo, absolutamente todo. La palabra de Dios está sobre absolutamente cualquier literatura en este mundo. Había un pastor que decía esto, que él predicaba solo con la Biblia, solo de la Biblia. No usaba libro para estudiar, no usaba nada más, nada más. Bueno, creo que no está bien, porque siempre hubo maestros, siempre hubo libros, siempre hubo pensadores bíblicos correctos a los cuales tenemos que escuchar. Está bien, ¿sí? Pero él decía solo la Biblia, hasta que con el tiempo se dio cuenta. Y comenzó a usar literatura, diccionarios, lo que fuera, para sus mensajes. Pero no hay nada como la Escritura. Absolutamente nada. La Escritura es más que el alimento de cada uno de tus días. La Biblia es más que la ropa que quieres tener o la que tienes. La Biblia es mayor que el trabajo que tienes y el dinero que ganas en él. La palabra de Dios no puede ser superada por el pensamiento de ningún hombre. No hay, hasta el momento, no hay ningún libro más vendido que la Escritura. Nada supera a la Escritura y Dios va a mantener eso hasta la eternidad y por la eternidad. El salmista lo entendió, él lo comprendió, él lo entendió. Estimó la palabra de Dios recto más que todo, más que todas las cosas. Y vio en comparación que todo lo demás era posible de ser desechado, porque contenía mentira. Contenía mentira. Bien, yo por supuesto que no voy a decir que los hermanos que escriben libros mientan a propósito, pero sí puedo decir, hay partes que se equivocan, ¿no? Que no están bien. Probablemente cada uno de ellos, y cada uno de ellos lo va a reconocer. Si es honesto, lo va a reconocer. Usted no podría decir, ni debería decir, el domingo escuché un mensaje perfectamente bíblico. No debería decirlo, porque me equivoco. Y capaz que a veces lo hago a propósito, por mi corazón que está mal. Ahora, cuando yo miro la Escritura y lo comparo con todo lo demás, tengo que decir, aquí está la excelencia. Aquí está la verdad. Y es tan verdad que todo lo que me digan me puede sonar a mentira. Si no está de acuerdo con la Escritura, con la palabra de Dios. Así que, hermano, tenemos un gran libro. Tenemos un gran testimonio en la palabra de Dios y lo que el salmista escribió aquí. Ver a la vista de Dios. Ojo, Dios
sus ojos están sobre nosotros permanentemente. Y si la Escritura no es nuestra comida, entonces podremos morir en el alma. Nuestra condición espiritual está ocupada por otra cosa. De verdad que tendríamos que medir nuestros tiempos, nuestras horas, tendríamos que medir nuestras actividades, tendríamos que medir qué importancia le estamos dando a la Biblia. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Quieres solución a tus dificultades? Un libro de geografía no te lo va a dar. ¿No? ¿Cómo le llaman a esto que nos guía en el camino, que está en los celulares? ¿Cómo es? El GPS. El GPS para la vida es la Biblia. Y si no es importante para ti, si no hay deleite en ti por la Escritura, entonces, de verdad, no esperes salir de ninguna situación. No esperes salir. No esperes. Busca a Dios a través de la Escritura. Dios nos bendiga, Dios nos dé su gracia.